Bien, mis hermanos, en esta mañana continuamos con el estudio sobre el andar como creyentes. Y en esta mañana vamos a este libro a hablar a seguir hablando sobre el andar, sobre la vida de la iglesia en la tierra. Estuvimos hablando los domingos anteriores sobre el andar distinto, el andar diferente a los demás, y ser creyente en nuestro comportamiento debe verse porque debemos ser distintos a los demás. Y recordar que la iglesia debe andar completamente distinto al andar del mundo. No se puede concebir el ser creyente y vivir como los demás. No se puede ser creyente, actuar, pensar, reaccionar y querer como los demás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy vamos a trabajar entonces para hablar sobre el andar en amor. Y vamos al versículo 1 de Efesios capítulo 5. Leamos versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso amor que tú, Señor, has manifestado para con todos tus hijos. Y gracias porque ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. Y gracias por el privilegio que tenemos, Dios, de aprender a andar como es digno de ti. De andar, Señor, imitándote a ti, el único Dios verdadero. Ruego, Señor, que tú trabajes en el corazón de todos nosotros y nos des el privilegio, Dios, de comprender lo que tú dices en la Escritura. En el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1, nos dice primero sobre el andar imitando a Cristo. En el versículo hay un mandamiento primero, porque dice, sed pues. Es una orden, hermanos. Es una orden para todos. Sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. Sed pues imitadores. ¿Qué significa? Recuerden lo que estábamos estudiando, bueno, los que estuvieron a las 9 de la mañana. ¿Está aprendido ya, hermanos? Sí. Bueno. Es una orden. Sed es una orden. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren, hermanos, tenemos que entender este principio. Como decíamos esta mañana, Dios ha puesto las condiciones. Dios ha puesto las condiciones. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar las condiciones de Dios y obedecerlas. Y Dios quiere que nosotros imitemos a una sola persona. ¿Cuál es? Cristo. No hay más personas para imitar. Solo una. Cristo. Y quiero tomar esta parte porque es un solo versículo. Porque la mayoría de los creyentes tendemos a poner los ojos en los demás hermanos. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes en la mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han querido volver a la iglesia por la vida o por la mala vida de alguno de los que usted conoce? ¿Cuántos han tenido la tendencia a decir, ¿para qué volver allá si mire fulano de tal? Mira el pastor, mire la esposa, mire los hijos, mire fulano de tal. Eso es una expresión pecaminosa de la carne, porque pone los ojos en quien no debe ponerla. Recuerda lo que dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo para descansar en el ser humano. Maldito es. ¿Sabe por qué? Porque el hombro del otro es fácil de caer. Y la verdad es que yo pongo el hombro, el brazo sobre alguno de ustedes. Y si quieres dejar que yo lo soporte, si quieres resistirme, tú soportarás un ratico. Pero el ratico está diciendo, hermano, ¿por qué no quita el bracito de ahí que ya estoy cansado? O si no, usted mismo hace y uno, ¡pum!, se va. Bendito el hombre que confía en Dios. Y el texto tiene una orden para confiar en el Señor, y es para la iglesia porque el mundo no puede hacerlo. Nosotros pecamos cuando le decimos al impío, confía en Dios. Él no puede confiar en Dios.
Él sabe que Dios existe y tiene una especie de fe falsa que le lleva a esperar en Él, pero confiar en Él solo usted y yo podemos como hijos. Y por eso en este mandato se extiende a todas las cosas. Y el modelo de este mandato es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé pues imitadores de Dios. Pablo especifica, después dice, sean pues imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, el hecho de que Dios me manda a imitar a Cristo no indica que usted no sea una persona digna de imitar. ¿Cuándo usted es una persona digna de ser imitada? Cuando imite a Cristo. Porque de aquí nace lo que Pablo después escribe respecto a él. Sean imitadores de mí. Y yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué tengo yo digno de ser imitado? Y es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué tiene usted digno de ser imitado? ¿En qué puede usted presentarse frente a otro? Dígale, decirle, aprenda de mí. Y la verdad es que nosotros tenemos que imitar a Cristo para enseñar de Cristo a otros. A otros, hermano. Y la verdad es que es algo necesario para aprender. Lo que les voy a decir no es una queja, pero solamente quiero porque pasó por mi corazón en estos días. En medio de todas estas labores uno tiende a sentirse solo. Uno tiende a sentirse solo. Y tiende a sentirse uno como que el trabajo es para el pastor y para nadie más. Pero el Señor trajo esto a mi corazón y me decía, imíteme a mí. Y yo le decía, ¿cómo así? Dice, y el Señor traía a mi corazón y decía, fui solo a la cruz. Hice todo solo, para que los demás lo disfruten. Y me ponía a pensar esto en mi corazón, no porque les esté enseñando a que el pastor debe ser solo, no, porque es un trabajo que debemos hacerlo todos. Pero quiero que usted lo aprenda. ¿Sabe? Porque le trae una paz en el corazón. Por ejemplo, ¿cuántas damas se han sentido frustradas en la cocina porque ustedes están preparando y los demás están haciendo nada? ¿Cuántas se han sentido solas? Hacen la mano que se han sentido solas alguna vez en la cocina. Ay, todas. Hacen comida, la sirven, todos comen y se van y ya le quedó la loza para lavar toda. Y lo tremendo es que duran todo un rato haciendo el desayuno y se acabó en 5 minuticos, toda la mañana haciendo el almuerzo y toda la tarde para hacer la comida y así. Pero lo maravilloso de aprender a imitar a Cristo en todas las áreas es que cuando uno aprende a imitar a Cristo como hijo amado, uno hace las cosas por amor al otro y evita quejarse y evita lamentarse y sentirse solo. Porque el sentirse solo en las actividades es una actividad pecaminosa de la carne y no del espíritu. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo escribió, me dejaron solo, me sentí solo, estuve solo? ¿Cuántas veces? Muchas veces escribió lo mismo. Nadie me visitó en la cárcel excepto fulano de tal. Todos me abandonaron. Después de tener un equipo tan grande de trabajo, 1 o 2 y por ahí de vez en cuando iban y el resto del tiempo él solo en la cárcel. Pablo duró mucho tiempo prisionero. Al menos creo que la primera vez duró más de 3 años prisionero. Y en cierta manera abandonado. Recuerde que le escribe a Pablo a Timoteo, no te avergüences de mí. Parece que Timoteo tampoco lo visitaba. Pero es peligroso el sentirse solo, pero esta es solución para cuando uno se siente solo. ¿Cuál? Imitar a Cristo. Cristo hizo la tarea por todos. En medio de esto me ponía a pensar, como les dije estos días, en mis locuras de la mente. Mientras que estábamos lijando, pintando, y gracias por los hermanos que vinieron aquí a trabajar y los hermanos que vinieron, pero mientras que estaba ahí yo me ponía a pensar, Señor, ¿y en el cielo tú estás haciendo esto así, tan como por arte de magia? ¿O tienes brocha y estás derritiendo el oro, estás puliendo las piedras porque fuiste a preparar la casa? ¿O no fue así? Y la pregunta, ¿lo estás haciendo solo? ¿Tienes ayudantes allí? Porque la vas a hacer para la esposa. Pero sin importar qué pase allá, cuando nosotros lleguemos allá, la casa va a estar lista. Y qué bueno es aprender a imitar a Cristo como hijos amados.
hacerlo de la manera que Él lo hizo y hacerlo como Él lo hizo y hacerlo para quien Él los hizo. ¿Para quién lo hizo? ¿Para quién? Para la esposa, para la iglesia, para usted y para mí. Es maravilloso, hermano, pensar en esto, porque todos tenemos que aprenderlo a hacer y disfrutarlo y hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Es precioso poder aprender esto. Por eso el ejemplo para nosotros no es ninguno de los que estamos aquí. El ejemplo para nosotros es el que está sentado en el trono. Ya lo hizo todo completico. Lo hizo todo completico, con mucho sacrificio. A Él es que debemos aprender a imitar en todas las formas y la manera, como hijos amados. Una persona que realmente disfruta el amor de Dios Padre. Uno que realmente disfruta el amor de Dios Padre. Ahora, pensando en esto, el andar en amor, versículo 2. Si usted imita a Dios como hijo amado, anda en amor. Ahora, en el andar en amor existen estos principios también. El mandamiento, ¿para cuántos? Para toda la iglesia. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otra orden, hay mandamiento, anden en amor. Vamos a San Juan, por favor, porque yo quiero que vayamos allí a San Juan. Hay un proceso que se debe cumplir para aprender a andar en amor. San Juan capítulo 15. El Evangelio de San Juan capítulo 15, vayamos todos, porque vamos a leer todos este texto. Los primeros 11 versículos de San Juan 15 fueron escritos para que nosotros aprendamos a tener gozo en lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes tienen gozo en lo que hacen, en todo lo que hacen? En todo. Las damas, todas las que están aquí ya barren con amor, con gozo, trapean con gozo. Sí, ya. Difícil, ¿no? Cocinan con gozo. Cantan mientras que cocinan. Lavan, planchan, cantan mientras que lavan y planchan. Cantan salmos, himnos y cánticos espirituales. El versículo 11 de San Juan capítulo 15 nos muestra el propósito de esos 11 versículos. Dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. La palabra cumplido también se expresa completo. Pero para que ese gozo esté en nosotros, se necesitan 3 cosas, y una de ellas es esta: andar en amor. El versículo 4 nos dice la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para aprender a andar en amor. ¿Cuál es? Dice el versículo 4, las damas van a leer el versículo 4, 1, 2, 3. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted quiere aprender a andar en amor, lo primero que tiene que aprender a hacer es andar sometido a Cristo. Y andar sometido a Cristo es andar imitándolo a Él. En otras palabras, es andar en obediencia a la Escritura, porque es lo segundo. Solo el que se somete a Cristo puede obedecer la Escritura. La Escritura nadie la puede obedecer si no está sometido a Cristo, si no está buscando imitar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 7. Varones, por favor, versículo 7, 1, 2 y 3. Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto es, uno viene del otro. El que permanece en Cristo puede guardar la Biblia. El que guarda la Biblia, de ende, permanece en Cristo. El que permanece en Cristo lleva fruto. El que guarda la palabra es discípulo. Por eso el versículo 8 dice: en esto que en permanecer en Cristo y en guardar su palabra, en esto he glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así. Miren, las dos cosas expresan la consecuencia de lo anterior. El que permanece en Cristo lleva fruto, porque eso dice el versículo 4.
Y el que guarda la palabra es discípulo. Nadie es discípulo si no estudia la Escritura. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, y no de mala manera, es imposible pastorear a una persona que no estudia la Biblia. No se puede. Porque la Biblia es el agua, es la comida, es la medicina, es todo lo que la oveja necesita. O sea, usted y yo no podemos vivir vida cristiana sin la Escritura. No se puede. Usted puede venir aquí todos los domingos y todos los cultos, pero si usted no se alimenta de la Biblia en su casa, también allí, día y noche, usted no va a crecer. Se vuelve una persona religiosa. Tiene que estudiar para que sea discípulo. Un discípulo, recuerda que discípulo es uno que permanece constante en algo. Pero lo tercero, el permanecer en Cristo, el permanecer en la palabra, lleva a lo tercero. Versículos 9 y 10. Damas, el 9, por favor. 1, 2, 3. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Escuche, como el Padre me ha amado a mí, el Hijo es imitador del Padre. Y nosotros somos imitadores del Hijo. El Hijo imita al Padre, nosotros debemos imitar al Hijo. Como al Padre no lo hemos visto, no lo vemos, entonces imitemos a aquel que se manifestó de parte del Padre, se hizo real, que es el Hijo. Y el Hijo se ha revelado en las Escrituras para que le podamos conocer e imitar. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿dónde? En mi amor. El que permanece en Cristo puede guardar la palabra, y el que guarda la palabra, ese permanece en amor. Primera de Juan dice: el que guarda mis mandamientos me ama y permanece en mi amor. Es imposible decir que usted ama a Dios si las otras dos cosas no se están dando en su vida y en la mía. ¿Cuáles? Permanecer en Cristo y que la palabra permanezca en nosotros. Y para andar en amor, porque la orden es andar en amor, tengo por ende que haber trabajado la primera: andar imitando a Cristo. Porque Cristo imitó al Padre. Y por eso el versículo 10, varones, leamos el versículo 10. 1, 2, 3. Si guardare. Otra vez. 1, 2, 3. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es imposible, hermanos, andar en amor sin la permanencia en las Escrituras. Y cuando decido permanecer en las Escrituras, necesito una cosa como prioridad: morir al yo. Morir al yo. No se puede, hermanos, escúchenme. No se puede amar a Dios amándose a sí mismo. No se puede amar a Dios buscando su propio beneficio. No se puede. Debe existir una renuncia completa al yo, un morir absoluto al yo para poder andar en amor. La vida de Cristo se manifiesta en una vida de amor. ¿Por qué? Porque Él renunció a todo para poder mostrar amor para con nosotros. Jesús renunció en la tierra a la comida para amar al pueblo, ¿no fue así? ¿Dejaba de comer Cristo por atender al pueblo? ¿Sí o no? Yo me pongo a preguntar a veces la vida de Jesús, aunque solamente fueron 3 años duros de ministerio, pero en el día trabajaba con pueblo todo el día. Y en la tarde, en la noche, él la pasaba orando. Claro que la oración verdadera alivia el cuerpo porque lo saca uno de este mundo y lo conecta con Dios y se olvida uno de todo lo demás. Jesús no oraba, Jesús realmente ayunaba. Se metía en relación con Dios y se olvidaba completamente de este mundo, hablando con Él. Y 3 o 4 de la mañana ya estaba otra vez de pie, andando, buscando los suyos y el pueblo que madrugaba a buscarlo. Porque los amaba. Cristo los amaba. Ahora, cuando el texto dice andad en amor,
Entonces, si yo quiero andar en amor, debo primero revisar si yo permanezco en Cristo. Lo segundo, si la palabra permanece en mí, porque solo si la palabra permanece en mí, si yo obedezco a la Biblia, estaré andando en amor. Por eso el mandamiento es para el pueblo que puede obedecer las Escrituras. Y la extensión de este mandamiento cobija todo, hermano. El amor se manifiesta en actitudes, hechos y relaciones. El varón que le dice a la esposa, amor, wow, qué rico esa comida, cómo te amo, pero no le ayudó a hacer nada ni se levanta a llevar la loza, ¿le ama? Por eso, primera de Juan dice, amados míos, amen en hecho y en verdad, no de palabras, no de palabras. El amor verdadero, hermanos, extiende a una vida de acciones. No existe el amor sin la acción. Por eso Cristo, como Dios amoroso, es conocido como el verbo de Dios, la acción principal de Dios. Y el ejemplo es Cristo mismo. Y en el versículo 2, vamos allí. Andad en amor como también Cristo nos amó. De la misma manera, no se puede amar verdaderamente de otra manera. Como Cristo nos amó. ¿Y qué pasó? Mire, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tres cosas que hay en esta parte para poder amar verdaderamente. Tiene que existir una decisión, ¿cierto? Ahí le pongo los ojos, hermano. Una decisión, un sacrificio y una ofrenda. Si no existen las tres, no hay amor. No la hay. El verdadero amor tiene como ejemplo a Cristo. Él es el digno de imitar, a Él es el que hay que mirar y todas las cosas hay que hacerlas por Él y para Él y como Él las hizo. De lo contrario, no agradarán al Padre, no agradarán. Decisión. ¿Cuál fue la decisión? Amarnos. Mire, hermanos, mientras que no haya decisión, no hay amor. No lo hay. En los sentimientos no hay amor. Los sentimientos son una manera de expresar amor, pero en ellos no hay amor como tal. Puede haber egoísmo, puede haber cualquier otra cosa. Porque son simplemente un instrumento para expresar cosas que realmente se deciden. Por ejemplo, el odio. Primeramente, el odio, antes de ser un sentimiento, ¿qué es? Una decisión. El odio, antes de ser un sentimiento, es una decisión. Usted no odia porque sí, usted odia porque decide. ¿Y la decisión en qué se manifestó? En un sentimiento negativo. El amor no es un sentimiento, es una decisión que se expresa con sentimientos, que es distinto. Y Cristo tomó una decisión de amarnos. Por eso vamos a Filipenses, que hemos leído ese texto muchas veces. Después de Efesios está Filipenses, pasen una hojita nomás. Capítulo 2, versículo 5, donde en la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir es una mala traducción. Haya pues en vosotros esta decisión que hubo también en Cristo Jesús. Escuche, el cual siendo Dios, porque realmente Él tenía la forma de Dios en espíritu. Usted puede leer, el cual siendo Dios, no estimó o no le importó, no se apegó a eso. No estimó el ser igual a Dios como algo a qué apegarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es maravilloso, hermanos, mirar este principio, decisiones. Cuando uno decide amar, no importa de qué manera estoy vestido ni qué estoy haciendo, uno decide actuar bien para con los demás. Estaba pensando en el domingo pasado que estuvimos en santuario y después del culto decidimos traer algunas cosas que nos regalaron allá para los arreglos aquí. Y yo llevaba ropa para cambiarme, me cambié, y la mayoría no llevaban ropa para cambiarse, pero no importó empolvarse, no importaron volverse en nada en cierta manera para cargar. Porque son decisiones. Son decisiones. El que ama no mira su ropa, ni mira en qué condición está para servir, sencillamente
se dispone. Y la verdad, hermano, necesitamos gente con corbata, ensuciándose, empolvándose, para servir. Necesitamos gente con corbata teniendo un trapero en la mano, una escoba en la mano, pero barriendo y trapeando. ¿O no es así? Mujer, si usted viera a su esposo que se va y se baña, se perfuma, se pone una corbata bien chévere y se pone elegante, así como está el hermano José Pablo, y coge la escoba, ¿usted qué diría? El loco, ahora sí se volvió loco. Pero la pregunta es, ¿no es para el Señor? ¿No debería ser hecho con la mejor presentación? ¿Usted ha ido a los centros comerciales? ¿Los barrenderos están vestidos con harapos? No, tienen su uniforme, están bien presentaditos, ¿cierto? Bien presentaditos. Pero qué bueno que los que usamos corbata, la corbata no nos impida servir. Y que podamos hacerlo con la misma corbata también. ¿Sabe por qué? ¿Usted ha visto personas con corbata haciendo aseo y arrodillados? No. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría se creen señores y dueños de la empresa. Pero qué lindo sería verlos bajar al jefe de allá, sentarse con corbata, con los empleados y ayudarles. ¿Sabe por qué? Porque si es para el Señor, no solo el alma, sino todo el ser debe estar bien presentado. Y eso lo aprenden no en el mundo, ni es una hipótesis que yo les digo. Eso se aprende en el Antiguo Testamento, ¿no es así? Los sacerdotes y los levitas, ¿cómo debían estar vestidos para servir en el templo? Con la ropa que Dios les puso. ¿O no es así? Y los sacerdotes tenían un poco de megujero por todos lados. Yo no decía cómo servían, pero tenían un montón de cosas valiosas, ¿cierto? Y pesadas, me imagino que también. Pero es parte del principio bíblico. Por eso haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Una decisión. Siendo Dios, no le importó ser Dios como algo a que apegarse, ni le estorbó para bajarse. Lo único que se despojó el Señor en el cielo para venir aquí fue de su gloria, porque donde se venga en su gloria nos mata a todos. Se despojó de su gloria para poder venir, pero no se despojó de ninguno de sus atributos. Aunque se limitó en el uso de ellos, no se despojó de ninguno de ellos porque dejaría de ser Dios. Solo se despojó de la gloria por amor a usted y por amor a nosotros, para no matarnos. Pero bajó en esa decisión de amor. En esa decisión de amor. Pero toda decisión de amor requiere sacrificio. Donde no hay sacrificio, no hay amor, hermanos. Cuando usted le ofrece a Dios lo que le sobra, no estás amando a Dios. Cuando usted deja todo por servirle a Dios, eso es amor. Y es importante, hermanos, que entiendan esto. No le ofrezca a Dios las obras, ofrézcale a Dios el producto completo. No le ofrezca a Dios obras, ofrezcámosle a Dios lo mejor. Lo mejor. Por ejemplo, hacer un devocional en la mañana es ofrecerle a Dios toda la fuerza. Ofrecérselo en la noche, ¿qué le ofrece uno? Ya no hay ganas, ni siquiera deseos. Uno rendido, agotado, vuelto. Nada, que lo único que uno ve es cama por delante. Al Señor ya no lo ve. ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos orando? Algunos, uno empieza la oración y ¡pum! Se fundió. Y al otro día, ¡qué pena, Señor! Me dormí. Y el Señor dice, era mejor dormidito que hablando así. Estaba hablando de disparates allá. Ahora sí hablemos. Pero el problema es que se levantan en la mañana con demasiada prisa. Y le dice al Señor, no hay tiempo, Señor, en la tarde volvemos. Fuerza, hermanos, lo mejor. El Señor ofreció lo mejor. ¿Qué ofreció el Señor? Es interesante que en el sacrificio del Señor, porque Pedro lo dice, vamos a primera de Pedro, por favor. En el sacrificio de Cristo, el Señor no ofreció nada de lo que tenía, porque era demasiado devaluado. Y ofreció entonces su propia vida. Nosotros, hermanos, Dios no quiere que usted le ofrezca cosas, quiere que le ofrezca su vida. Porque lo más valioso que usted tiene es su vida. Y lo que realmente el Señor compró con la vida de Él fue la vida suya, nada de lo que tenemos. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nosotros recibimos la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿cierto? No con cosas incorruptibles como oro o plata. Porque este versículo le baja a uno la soberbia como padre. ¿Qué le ofrece uno a los hijos terrenalmente hablando? Cosas vanas. ¿O no es así? ¿Qué le ofrece Dios a los suyos? Lo mejor. Y lo mejor que uno le ofrece a otra persona no es lo que le dé materialmente, es su propia vida. Anoche estábamos hablando de la importancia de valorar el matrimonio. Y cuando uno valora el hogar, uno no piensa en las cosas materiales, piensa en las personas. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Porque si alguien que tiene oro y plata es Dios, y toda la riqueza le pertenece a Él. Y Él no nos amó dándonos cosas, porque la religión nos ha enseñado que, ay, ¿cómo me ama Dios? ¿Por qué me dio casa, carro y beca? Si usted mira a otros, Dios a otros los aparece que los ama más porque tienen 5 carros, 5 casas. Yo me ponía a pensar en el dueño de esto. Tiene propiedades como él solo, pero no tiene a Cristo. ¿Qué tiene? Nada. Le pregunté, don Octavio, ¿qué hacemos para pagarle el arriendo? ¿Cómo lo quiere? Digo, no me lo consigne porque me cobran el 4 por mil. Y me dijo después, ¿ustedes como iglesia retienen? Dije, no. Dije, bueno, qué bueno, dijo. Ay, yo me ponía a mirarlo y decía, ay, Señor. Aunque a él le sirve que no le consigne por los impuestos que paga. Pero uno ve realmente lo que hay en el corazón. Y a mí me sirve que venga o ir a la casa de él, me sirve. Sencillamente por compartirle el Evangelio. El Señor se sacrificó, se entregó a sí mismo. No nos dio cosas materiales, hermanos. Quiero que se quite la cabeza. El carro que tiene no es evidencia de que Dios le ama. La casa que usted tiene, las propiedades que tiene, el trabajo que tiene, no es evidencia que Dios le ama, porque ya fuera hay impíos que tienen más. La evidencia que Dios le ama fue que Él se entregó por usted y por mí. Él, no lo que tiene. Así que nunca se deje manejar que Dios lo ha bendecido porque le ha dado cosas para administrar. Al contrario, lo ha cargado. Porque entre más cosas para administrar, más carga le da. ¿O no es así? ¿Saben, hermanos, que para amar verdaderamente le toca a uno despojarse de todo? Uno no puede amar si no se despoja de todo. Cuando Cristo decidió amarnos, ¿de qué se despojó? De todo. De todo. Inclusive económicamente. ¿De cuánto se despojó? Se hizo pobre. Para que nada le atara para amarnos a nosotros. Nada le atara. Miren, ni siquiera una almohada tenía ni cargaba tampoco. No cargaba 2 mudas de ropa, nunca las cargó. Y me he preguntado, ¿quién le hizo la túnica a Jesús? Porque no tenía costuras. Ni para eso se preocupaba que se le rompiera por ahí por alguna costura. Nada le preocupaba, excepto usted y yo. Él vino fue por nosotros, Él vino fue por sus ovejas. Él vino por su pueblo. Por eso requiere sacrificio, se entregó a sí mismo. Dice en el versículo 19 de 1 Pedro 1, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, con su propia vida, porque la vida está en la sangre, ¿cierto? Si usted quiere derramar su vida, derrame su sangre. Derrame su sangre. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este texto en el sacrificio requiere sinceridad, hermanos. Cuando uno ama, no tiene intereses secundarios. No tiene intereses secundarios. La mayoría de nosotros tenemos intereses secundarios en todo lo que hacemos, ¿o no así? Intereses secundarios. Aunque sea una
acción de gracias. Que me digan, gracias, le quedó rico. Gracias, hermano, por acordarse de mí. Y vaya que nos toca, hermanos, aprender a humillarnos para poder amar verdaderamente. Volvamos a Efesios 5:2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entrate. El objetivo fue las personas, no las cosas, fue nosotros. Anoche estábamos mirando en este trabajo de cuidar nuestro hogar, la vida de Lot. Lot pudo tomar decisiones a favor de la familia, pero no fueron amorosas. Mientras que estuvo en la montaña y estuvo por allá apartado de las ciudades del mundo, pues, vivió en prosperidad. Él pensó que irse a las ciudades le iba a traer mayor prosperidad, pero lo que hizo fue que perdió todo. Expuso su esposa a amar el mundo, y amando el mundo, murió. Expuso sus hijas a matrimonios impíos, que se casara con impíos porque las llevó a la ciudad. Y sus 2 hijas se enamoraron de impíos. Y aprendieron las costumbres paganas y homosexuales de Sodoma y Gomorra. A pesar de que eran vírgenes cuando salieron de Sodoma y Gomorra, llevaban en su mente ya la mente dañada por las costumbres paganas de Sodoma y Gomorra. Por eso le quedó fácil después acostarse con el papá para preservar la prole. Y dieron 2 hijos a su padre que fueron los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus decisiones fueron equivocadas y en lugar de sacrificarse y huir del mundo, llevó a la familia al mundo y la entregó al mundo. En cambio, Dios decidió amarnos y la decisión de Él al amarnos fue sacarnos del mundo. ¿O no es así? La pregunta, hermanos, nosotros como padres, como varones, en el amor del mundo, ¿qué estamos haciendo con la esposa y con los hijos? ¿Los estamos sacando del mundo o los estamos entregando al mundo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que mirar si los estamos amando. Recuerde que cuando usted no le comparte el evangelio a una familia, no lo está amando. Lo está enviando al infierno, humanamente hablando. Si el Señor lo llamó y usted no le habla, alguien le hablará, porque Dios hace su trabajo porque Él nos ama. Y ninguna de las ovejas que Él llamó la va a perder porque la ama. Y si usted no le habla, Dios mandará a alguien. Pero cada vez que yo no le predico el evangelio a alguien, estoy decidiendo que se vaya al infierno, humanamente hablando. Y eso no es amor, eso es odio. Por eso el texto dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El objetivo fue la gente. Y la parte final dice que fue realmente una ofrenda y un sacrificio a Dios. Porque lo que se hace con amor, ¿cómo huele? Agradable. Todo lo que se hace con amor huele agradable. Lo que no se hace con amor, ¿cómo huele? Mal. Por eso usted no ha entendido, ha visto que dice esto como que no huele bien. O sea, uno detecta en cierta manera que las intenciones de la gente no son las mejores. No son las mejores. Porque no vienen de un corazón amoroso, sino un corazón juzgador, un corazón, cualquier otra cosa, o más bien de la carne, que no del espíritu. Pero es interesante, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo lo que se haga en amor olerá sabroso, delicioso. Será satisfactorio para el que lo recibe, no tanto para el que lo hace. Porque eso debe entender, cuando usted haga las cosas con amor, si hay sacrificio hay dolor. Por lo tanto, el otro será beneficiado, por lo más probable usted no. Por eso vuelvo al ejemplo de la mujer que hace el almuerzo con tanto sacrificio y el otro, ¡wow, qué ricura! Y no hizo nada. Pero el que lo hizo con amor, sí le dolió. ¿O no es así? Le costó. Por eso la respuesta del varón que realmente ama, entonces tiene que responder con sacrificio, no solo con palabras. Amor, gracias por ese almuerzo tan sabroso. Déjame lavar la loza. Yo la lavo. Yo arreglo cocina. Porque recuerden que cuando uno dice lavar la loza, la mujer entiende que uno limpia la cocina, seca el mesón, cuelga los platos y deja eso como ella lo iba a hacer. Por eso cuando se trata de hogar hay que imitar a la mujer. Cuando se trata de cocina hay que imitar a la esposa. Algunas, porque no todas son así. Definitivamente sigue siendo Cristo.
el digno de ser imitado. Ahora, escuchen, hermanos. Cuando las cosas se hacen por amor, miren lo que es este versículo. Los beneficiados del amor de Cristo, ¿quién fue? La iglesia. Pero el objeto del sacrificio, ¿quién era? No, el objeto del sacrificio de Cristo, ¿quién era? El Padre. El Padre. Vuelvo al ejemplo de las damas con la comida. Los beneficiados de la comida que usted hace, ¿quién debe ser? La familia. Pero el objeto de la comida, ¿quién debe ser? Dios. Si su esposo y sus hijos se agradaron de la comida, pero Dios no, eso quedó mal hecho. ¿Y cómo sabe la diferencia? La sabe en la actitud de su corazón. Si usted quedó mal porque su esposo y sus hijos, aunque quedaron contentos, no dijeron nada ni gracias, usted quedó mal, el objeto de su almuerzo no era Dios. Ofrenda y sacrificio, dice, a Dios en olor fragante. O sea, fue Dios quien recibió el aroma de esa sopa, de ese caldo o de ese arroz, porque el arroz huele. Uno se da cuenta, arroz, cebollita de tal, tiene pimentón. Eso huele, hermano, ¿o no es así? Y especialmente cuando está cocinando se huele más. Ya cuando reposó como que el olor se fue. He pasado por el lado de algunas casas que hay, Señor, que es sacrificio. Empieza el estómago a lamentarse. Porque esos olores que salen de allá, uno quisiera entrar a esa casa. La pregunta es, ¿lo que usted y yo hacemos huele delante de Dios? Porque puede oler delante de los seres humanos, pero si no huele delante de Dios, no es bueno. No es bueno. Porque dice la Biblia, todo lo que hagamos. Vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Versículo 17. Todo lo que hacéis. Si se hace en amor, será así. Si no se hace en amor, no es así. Y lo interesante es que el versículo de Colosenses 3:17 está antecedido por el 16, ¿cierto? Eso es lógico, pero miren lo que es el 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Dios no está controlando la vida suya en el momento de hacer las cosas, nada de lo que hace será con amor. Nada, hermanos, nada. Porque el propósito, como les dije al principio, de todo es cumplir las Escrituras. Entonces, de aquí en adelante, mujeres, voy a preguntarle a ustedes, como les preguntaba hace un rato, ¿por qué van a hacer almuerzo otra vez? ¿Por el hambre de su marido, por el hambre de sus hijos o por el cumplimiento de las Escrituras? Varones, vamos a ser responsables de cuidar a nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Porque ellas necesitan o por el cumplimiento de las Escrituras? Porque si no se cumplen las Escrituras, no hay amor en las cosas que se hacen. Y si no hay amor en las cosas que se hacen, no se hacen para Dios. Y si Dios no se agrada, entonces se desagrada. Por eso el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, todo es todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, lo que digamos y lo que hagamos, que debe estar unido, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el que es digno de ser imitado. Y háganlo ¿qué? Dando gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos lo dio como modelo, nos lo dio como maestro, y nosotros aprendemos de Él, pero para el Padre. Jesús de hecho nunca nos enseñó a hacer nada para Cristo como tal, sino para el Padre como tal. Solo que para hacerlo, para el Padre hay que hacerlo como Cristo. Y si hay que hacerlo como Cristo, hay que conocer a Cristo primero. Por eso, maravilloso, hermano, que nosotros pensemos en esto, en la importancia de andar imitando a Dios, en la importancia de andar en amor. Vámonos a Efesios y vamos a hacer un pequeño repaso. Desde el capítulo 4, donde empezamos en el andar. Porque esto es secuencial. El capítulo 4 empieza a hablar sobre el andar. Lo primero que aprendimos fue andar dignamente. Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Si usted no anda con dignidad, no se da el resto. Lo primero es que usted debe reconocer si es hijo o no es hijo. Y si es hijo, empiece a comportarse como hijo para que empiece a andar como tal. Si nosotros andamos con dignidad, entonces vamos al versículo 17 del capítulo 4.
Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su... Si yo realmente puedo reconocer que soy hijo de Dios y empiezo a andar en esa dignidad de hijo de Dios, entonces me puedo comportar distinto a los demás. Yo les he contado a ustedes una de mis experiencias personales. Sucedió cuando yo estaba haciendo 9º bachillerato. Hace rato. Más de como 30 años ya por ahí. Hasta 9º bachillerato yo no me identifiqué abiertamente en la escuela como creyente. 1 o 2 sabía. Y eso porque me pillaron por ahí yendo a la iglesia tal vez. Pero estando en 8º bachillerato, Dios me habló al corazón y me mostró que tenía que andar dignamente. Y parte de ser dignamente es que todo el mundo debe saber que yo soy creyente. Donde quiera que vaya, debe saber que yo soy creyente. Si no lo ven, toca decirles. Y cuando empecé a decirles, abrían la boca los compañeros, usted es evangélico. Parece que no me veía por ningún lado. Pero cuando me identifiqué, ellos mismos me obligaban a andar distinto. Ellos mismos me obligaban a andar distinto. Usted no es que es evangélico y riéndose de eso. Usted no es que es evangélico y andando en eso, mirando así. Y hermanos, sí que lo clavan. Por eso es que algunos no se identifican para que no los presionen. Pero cuando uno anda con dignidad, primeramente muestra quién es. Y usted no es ni empresario ni profesional. Si realmente tiene dignidad, es hijo de Dios. Eso es lo que realmente le da dignidad a usted, el ser hijo de Dios. El resto se acaba con la muerte. Pero el ser hijo de Dios permanece por los siglos. Si usted reconoce que es hijo de Dios públicamente, se identifica, entonces empieza a cumplir el segundo mandamiento de ser distinto a los demás. Y a no andar en la vanidad que andan los demás. Pero sepa que cuando usted es creyente, Satanás lo va a atacar mucho más. Cuando usted se identifique como creyente, Satanás lo va a atacar mucho más. Se van a burlar mucho más de ustedes por un tiempo. Pero cuando usted se mantiene firme, Dios le trae honra, porque Dios honra a los que le honran. Aquel que porque es evangélico y se empiezan a burlar y empieza a molestarse, trae deshonra al nombre de Cristo. Pero cuando usted soporta con paciencia los vituperios, las persecuciones, los ataques, y ora por los que lo vituperan, lo atacan, lo maldicen, esos mismos serán los que Dios use para honrarlo. Para honrarlo. Ellos mismos te defenderán. Y he tenido esa experiencia. Los mismos que me han atacado son los mismos que me han defendido. Los mismos que me han defendido. Si andamos dignamente, podremos andar distintamente. Si andamos dignamente y distintamente, podremos imitar a Cristo. Si no se da lo uno, no se da lo otro. Si usted se avergüenza de ser creyente y se avergüenza de decir que es cristiano y se avergüenza de vivir una vida cristiana, usted vivirá como los demás y no imitará a Cristo sino al diablo, al mundo y a la carne. Pero si usted no se avergüenza y no nos avergonzamos de ser creyentes, entonces seremos distintos. Y entonces podremos imitar a Cristo. Podremos imitarlo. Y si imitamos a Cristo, podremos andar en amor, porque la vida de Cristo se revelará en nosotros. Porque solamente una vida de amor es una vida cristiana. Por eso en San Juan capítulo 15 estuvimos leyendo: andad en amor como el Padre me ha amado, yo les he amado. Ámense los unos a los otros. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, guarden los mandamientos de mi Padre y permaneceréis en mi amor. Es secuencial la vida del creyente, es lógica. Para poder amar a los demás, tengo que primero declarar públicamente que soy cristiano. Eso me llevará a andar distinto a los demás. Y el andar distinto a los demás entonces me llevará a tener una vida cristiana. Ser imitadores de Cristo es tener una verdadera vida cristiana. Y esa vida cristiana será una vida para amar a los demás.
Solo que aquí es donde realmente se muestra el verdadero cristianismo. En eso hay sacrificio, hay ofrenda. Y por lo general, los que terminamos sacrificados somos nosotros. Nosotros. Bendecir al que nos maldice solo lo puede hacer Cristo. Pero también lo puede hacer usted, si Cristo vive en usted. Pero cuando imitamos a Jesús. Amar a un marido difícil, amar a una esposa difícil, amar a unos padres difíciles, amar a unos hijos difíciles, solo es tarea para Dios, no para nosotros. Pero Él lo hace en aquellos que han seguido el proceso de andar como el digno de la vocación con que fuimos llamados. Aquellos que realmente son distintos a los demás. Estos días estaba hablando con alguien y le dije, hermano, ¿cuándo voy a ir a la iglesia? Dice, ay, hermano, estoy trabajando con un supuesto cristiano y a mí me toca ayudarlo, aconsejarlo. Un impío me dijo esas palabras. Casi que le digo quién es. No le pregunté como por no saber. Porque personas así son una vergüenza para el evangelio. Porque andan no igual al mundo, sino peor que muchos del mundo. ¿Recuerdan el caso? Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5 porque es una reprensión para la iglesia porque no andaban en amor. Primera carta de los Corintios capítulo 5 es reprensión para una iglesia que no andaban en amor con un pecador, con un pervertido que había en la iglesia. Andaban peor que el mundo. 1 Corintios capítulo 5 dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación, escuche. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, Pablo está diciendo, vea, lo que ustedes están haciendo, ni siquiera los impíos lo hacen ni lo aceptan. Y ustedes lo hacen y lo aceptan. ¿Conoce creyentes que viven peor que impíos? ¿Conoce creyentes, hermanos, que hacen cosas peor que las que hacen los impíos? Mire, conozco impíos rectos, se le presta algo y lo devuelven hasta doble. Los entrega uno sucio, lo entregan limpio. Pero hay creyentes que es mejor no prestarle ni nada, porque ni lo devuelven ni nada. Y el versículo 2 le dice, y vosotros estáis envanecidos, porque es vanidad la vida del mundo. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El verdadero amor se sacrifica, hermanos, y corre riesgos. Corre riesgos. Corregir a otros, uno corre riesgos. En el ministerio he tenido amenazas de muerte, he tenido muchas amenazas solamente por hacer correcciones. Pero no sé si los que me amenazaron están muertos, pero sigo vivo. Pero sí, les he comentado a ustedes, he tenido amenazas de muerte y he tenido amenazas de golpiza porque algunos han querido golpearme. Yo creo que algunos de ustedes también han querido darme por ahí de vez en cuando. Pero seguimos vivos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe? Porque el que no se arriesga a morir no puede dar vida a los muertos. Y he tenido ese privilegio, hermanos, de que muchos han querido no solo matarme, sino golpearme. Por ahora ninguno me ha matado, ninguno me ha golpeado, pero he visto que los que han querido han cambiado. Con el tiempo Dios los ha cambiado. Pero hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos. Eso es amor. Cuando uno ama, hermano, corre riesgos. Por eso es maravilloso, hermanos, ver esta secuencia. Lamentablemente el tiempo corre aquí demasiado, pero quiero que sigamos la secuencia del andar nuestro, porque es secuencial. Lo uno origina lo otro. En lo próximo que vamos a ver ya el otro domingo, porque el tiempo se acabó, está en el versículo 3 hasta el versículo 6, que es andar en santidad. Si usted anda con dignidad y revela que es hijo de Dios, usted puede ser distinto a los demás y actuar distinto a los demás. Si es así, podrás imitar a Cristo. Y si es así, podrás andar en amor. Y si andas en amor, lo próximo que se da será santidad. Santidad. Así que los esperamos con la gracia de Dios el próximo domingo para hablar sobre el andar en santidad y el andar en luz. Porque la santidad produce
Soberano Dios y Padre eterno, gracias por Jesucristo. Porque en Él encontramos, tenemos, disfrutamos y vivimos todas estas cosas. No por nosotros ni en nosotros, sino en Él. Damos gracias por Jesús. Por su sacrificio, por su amor, por su entrega, por su pasión y por su constancia. Porque a pesar de que le hemos dejado solo, Él lo hizo completo, todo, sin reclamar a nadie nada. Y al final no se quedó con nada, todo nos lo entregó a nosotros, para que nosotros tengamos que darle a todo mundo de igual manera, sin quejarnos de nada. En lo que nos hemos quejado, pedimos perdón. Yo me he quejado muchas veces, Dios, y te pido perdón por ello. Y gracias, Dios, por enseñarnos tu palabra y por mostrarnos el camino que debemos seguir. Gracias porque nos has enseñado a poner los ojos en Jesucristo, en Él y en nadie más. Pero también nos retas a ser imitadores de ti para ser ejemplo para otros. Permítenos, Dios, hacerlo también. La gracia tuya sea sobre todo este rebaño y sobre toda tu iglesia a nivel universal, en todas las cosas y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.